estoy seguro que ocurre con la mayoría de ustedes. Antes de dormir, cada día, leo. Bueno, leo normalmente todo el día porque eso es una parte de la profesión que yo tengo. Pero esta vez, en la perspectiva de comunicarme con ustedes, en la medida, además, en que se trata de hablar del poder, yo había escogido el tema de los incas y los símbolos del poder que ellos detectan. Fui a ver Garcilaso, a volver a leer a Garcilaso. Garcilaso para mí es un personaje amado. Es una persona a la cual le tengo muchísimo cariño personal, porque se dedicó a defender y a defenderse frente a lo que estaba aconteciendo en los tiempos que a él le tocó vivir. Si bien sabemos que su crónica tiene pues toda una serie de debilidades, derivadas fundamentalmente de su pasión por la defensa que él hizo del mundo que a él le tocó vivir, esas mismas debilidades son las que yo personalmente aprecio, porque son debilidades derivadas de la exaltación que él hizo sobre lo que de alguna manera las gentes en ese momento y ahora reclamamos del mundo incaico. Desde luego, Europa en ese momento vivía una de sus etapas dramáticas. Escogió durante todo el siglo XVII y el XVIII como tema importante la manera como habían organizado estos personajes, los llamados incas, un estado que llamaba la atención, entre otras cosas, porque el imaginario europeo miraba a los incas con una particular condición del poder. Ellos habían usado el poder para hacer la felicidad de todas las gentes, y había la imagen de que allí todos vivíamos en plena satisfacción de las cosas, felices del mundo, y esta imagen duró muchísimo tiempo. En el siglo XX ya, en los años 30, había gente como el señor Baudin, por ejemplo, que rescataba la tesis de que el imperio incaico era un imperio socialista, es decir, que de alguna manera tenía como patrón de vida la igualdad entre todas las personas y que aquellas gentes vivían en condiciones de bienestar suficiente como para no tener las dificultades que de una u otra forma tenemos todas las gentes a lo largo de nuestra existencia histórica. Esta situación, de alguna manera, esta imagen, de alguna manera se la debemos a Garcilaso. Oigan, me tocó leer en estos días, que estaba volviendo a leer Garcilaso, por la enésima vez, me tocó leer una parte en la cual él describe el Cusco. Es impresionante cómo quería este señor el Cusco. La manera como él nos presenta a nosotros esta visión del Cusco es realmente sobrecogedor. Me parecía estar leyendo los cuentos de las 1001 noches cuando comencé a repasar varias de estas sus presentaciones del Cusco. Cuenta que había un lugar llamado el Coricancha, en donde, oigan, hasta las paredes y los techos y los pisos eran de oro y de plata. Es una exageración, ¿verdad? Y en general los arqueólogos, los historiadores piensan que es una exageración, pero cuando uno comienza a constatarlo arqueológicamente, oiga que sí era verdad. No le creíamos muchas cosas a Garcilaso. Él, por ejemplo, sostenía que Sacsayhuamán no era la plataforma que ahora vemos con esta especie de fortificaciones, qué sé yo, en ángulo que hay allí, que en general hicieron concebir que eso era una suerte de fortaleza. No, él la describe, si bien la llama fortaleza, él la describe
como un gran templo, como un lugar muy especial, oye, donde había unas torres de varios pisos, y todo eso estaba dedicado al sol. Sus torres, que nadie creía en ellas. ¿Saben por qué? Porque en 1535, 36 y 37 desaparecieron. Y desaparecieron porque las gentes que vivieron en el Cusco, que tomaron el Cusco en sus manos, desvalijaron Sacsayhuamán y se llevaron todas las piedras que podían llevarse, porque la grandota las dejaron ahí nomás y no las pudieron mover, pero todas las otras hermosas piedras se las llevaron y con eso construyeron la ciudad del Cusco. De modo que en 1538, 39 ya no se veían ni las torres de sus varios pisos, ni las cosas hermosas que había. Igual, cuando nosotros vemos el Coricancha, ahora pues no tenemos cómo imaginarnos aquellas cosas que cuenta Garcilaso. Dice, había muchas imágenes de tamaño natural, de oro y de plata. Los pisos, la paja, el ichu, era de oro. Los techos eran con pajas de oro. Todas las paredes estaban cubiertas de oro o de plata y con pedrería. Oiga, parece mentira. Pero cuando comenzamos a examinar los documentos de esa época, ni siquiera todos, solamente aquellos que los españoles remitieron bajo inventario notarial al rey, que era Carlos V en ese momento, para que el rey recibiera la quinta parte de los tesoros que lleva. Con solo eso nos encontramos como con 30 mujeres hechas de oro íntegramente de tamaño natural. ¿Dice eso quién, Garcilaso? No. Eso dicen los registros notariales, en donde están indicadas una mujer de oro, un niño de oro, de tamaño de qué sé yo qué, de tanto peso. Dicen que habían llamas, que habían alpacas, que las plantas estaban ahí, árboles, dice Garcilaso. Todo eso lo podemos encontrar en las listas notariales, oiga, los españoles en ese tiempo registraban todo lo que hacían, porque además era una cosa oficial, tenían que entregar ese quinto de todos modos al rey. ¿Y saben qué es lo que pasó con el emperador Carlos V? Se quedó con el oro de luego y posiblemente lo fundieron, quién sabe qué. Pero ¿saben lo que más apreció? Les cuento porque esto es bien interesante. Lo que más apreció Carlos V fueron los tejidos incaicos. Fue con lo que se quedó en palacio. Y fue lo que quedó de él, de algún modo entregado a lo que más adelante sería pues una parte del Museo de América, porque las piezas esas fueron desapareciendo a lo largo del tiempo. Hay una serie de cosas que se describen allí que nos parecen absolutamente inverosímiles. Esto es un signo del poder. Yo me pregunto, ¿no es que los españoles fueron los que trajeron la idea de que el oro era un tipo de valor apreciado y que por lo tanto los ricos tenían oro y eran poderosos y todo eso porque tenían oro? Los españoles vinieron a buscar oro. Cuando estos tres personajes de la conquista se reunieron en Panamá, no nos olvidemos, fue para discutir cómo hacían para encontrar este lugar del Dorado donde había todo de oro. Esas descripciones un poco locas de que había un pueblo donde las casas eran de oro, donde todo era de oro, un poco de Midas que existía en este mundo, no eran del todo falsas. Y no vinieron a buscar eso. Su reunión fue por eso. El negocio, el tratamiento que hicieron, nosotros vamos a buscar ese lugar donde dicen que hay mucho oro. Y se vinieron pues al Perú. Desde luego encontraron muchísimo oro, pero muchísimo. Cuando ellos llegaron, tomaron preso al Inca, que todavía no era del todo Inca, pero en fin, Atahualpa, y lo chantajearon en el sentido de que o moría o entregaba una cantidad de oro y de plata, que de otro lado fue lo que él ofreció para salir liberado. Entonces mandaron a que recojan
las cosas que habían en el lugar donde se supone que había mayor cantidad de oro, que era el Cusco, que era el lugar principal del poder, junto con Pachacamac y junto con Chincha. Eran los tres lugares mencionados allí por los Atahualpas como los lugares en donde estaba el poder, con mucho oro. Desde luego, para los nuestros, para los incas y la gente que vivía aquí en el Perú, no era precisamente el tipo de poder que ellos consideraban fundamental, pero era poder. Cualquiera no podía tener oro en el antiguo Perú. El oro era una cosa buscada con mucho cuidado. Las gentes que iban a recoger el oro para poder entregarlo al Estado inca tenían una serie de controles, una serie de elementos de comportamiento que ellos no podían rebasar. Tenía pues importancia el oro, pero de cualquier modo para ellos era más bien una cosa simbólica, era un símbolo del poder. La plata igualmente. En fin, todas estas cosas que implicaban un trabajo especial para obtener eran signos del poder. Y el poder en el Icario lo tenían los incas. Pero allí nosotros necesitamos ver, ellos tenían otros poderes mucho mayores que tener oro. Los incas eran los únicos que estaban en capacidad de poder decidir qué cosa es lo que podía ocurrir en extensos territorios en los cuales tenían poblaciones dedicadas a la producción agrícola y ganadera. Por ejemplo, tenían haciendas. Doña María Rostorovsky, en fin, los historiadores que han trabajado sobre los archivos que hay del siglo XVI han ido descubriendo cómo las panacas, que era lo que quedaba de la familia de los incas, tenían, pues Pachacuti era un señor con muchísima riqueza, tenía una gran cantidad de haciendas, solo que no en la manera como nosotros concebimos la riqueza. Esa forma es una forma diferente de riqueza. Toda riqueza en todo el mundo es acumulación. El que acumula cosas es rico frente al que no las tiene o el que no las llega a acumular. Y esa forma en el Perú tiene sus símbolos muy especiales. Cuando nosotros los arqueólogos examinamos los restos arqueológicos, nos encontramos con mucha frecuencia con lugares donde hubo grandes banquetes. El banquete que todavía es ahora un símbolo de poder, que todavía es ahora un símbolo de riqueza, es una parte sustantiva del poder. Yo debo demostrar que tengo mucho para ofrecer, para regalar, para desperdiciar o lo que fuera. Ahora mismo hay gente que se endeuda por años con tal de, por ejemplo, cumplir con una obligación comunal en la cual en la fiesta del patrón del pueblo tengo que invertir cosas que no tengo y quedar de pronto endeudado por mucho tiempo por esto que ahora por suerte en las comunidades se resuelve a través de mecanismos de reciprocidad. Pero en términos lógicos así era. Los documentos que hay sobre la costa norte, los documentos que se han ido encontrando a lo largo de estos años sobre el siglo XVI y XVII y XVIII, nos indican a nosotros que una de las características fundamentales para ser curaca era tener la capacidad de hacer grandes borracheras y grandes comilonas, grandes banquetes. Reunían a toda la población y quien más daba tenía más poder. Quien más ofrecía, quien más regalaba tenía más poder. El regalo era una forma, y lo sigue siendo, una forma a través de la cual uno expresa simbólicamente el poder que tiene, que es el poder económico, es el poder de la acumulación. Yo tengo más y puedo repartir, que todos ustedes que no pueden hacer esto mismo que yo hago. El nivel de poder se podía medir en el mundo incaico a través de diversos símbolos. Y ese hecho de que don Carlos V tuviese un especial amor y cariño por los tejidos que le mandaron desde aquí del Perú, junto con los oros y las platas que mandaron, es una cosa que es realmente importante.
Efectivamente, el tejido, con toda la cantidad de trabajo invertido que tiene él, se convirtió y fue uno de los símbolos más importantes del poder en el mundo andino en su conjunto. El tejido que es de Paracas, hay un conjunto de telas que son absolutamente inútiles, que no sean para otra cosa que para fines ceremoniales. Los vestidos que usaban las gentes, oigan, de una inversión de trabajo. Hay que ir a un museo y ver, por ejemplo, cómo son. Los tejidos ya de Paracas es un lado, es una cosa simbólica, pero vayamos, por ejemplo, a los tejidos huari o a los tejidos de los incas, esos tapices que se hacían con fibras sumamente delgadas, hechas con lana selecta, de animales selectos, a través de un proceso muy complejo que iba desde el momento de sacar la lana de los animales hasta todo el proceso de hilado y pasar de allí al tejido y pasar de allí a la cosa ornamental y hacer tejido estructural y qué sé yo qué. Es todo un trabajo, es toda una inversión. Cada uno de esos tejidos vale la cantidad de tiempo invertido en él, la cantidad de esfuerzo y la habilidad del artista o el artesano que lo hizo. Pues bien, cuando habían grandes fiestas en el Cusco, una de las cosas que hacía el Inca, barbaridad, terrible, quemaba los tejidos. Entonces pedían tejidos hermosísimos, ¿cierto? Y los quemaba, como símbolo de poder. Yo tengo todo esto, eso es una gran riqueza que yo tengo, yo la quemo, porque así soy yo, la puedo quemar, ¿cierto? Porque es algo que representa mi capacidad de tener, de acumular. Estas condiciones, desde luego, hicieron una característica importante de todo este proceso nuestro, andino, que en el tiempo de los incas tiene una particular condición. Los incas, que normalmente nos hemos habituado a separarlos históricamente de todos los demás pueblos de la historia nuestra, son una parte de esa historia. Estas formas de acumulación, estas formas de arrojar las cosas que producen para demostrar simplemente poder, que son símbolos concretos del poder, estas cosas que hacían comenzaron miles de años atrás. A lo largo del tiempo se fue gestando en el Perú, en el mundo andino en su conjunto, en el que yo incluyo la selva. Nosotros tenemos una selva andina, ¿cierto? El mundo andino es un mundo desértico occidental, es un mundo diverso central y es un mundo selvático oriental. Nosotros en el Perú, en mi tierra, le llamamos montaña a esa parte, porque bueno, en efecto, son montañas selváticas, montañas cubiertas de verde y tal, muy húmedas, muy especiales, muy particulares, pero evidentemente selva. Y esas condiciones son parte de una cosa que hace que este país tenga las condiciones de poder que tuvo, que en la época de los incas permitió acumular una serie muy particular de formas de poder. Cuando uno examina un mapa coreográfico del Perú, es decir, de la distribución que hizo el ser humano en el espacio, en el territorio andino, uno se encuentra con una cosa bien interesante. En todas partes donde hay una población, hay lugares de acumulación. Se llaman trojes, se llaman colcas, lugares en los cuales las gentes depositaban ropa, depositaban comida, depositaban joyas, depositaban objetos valiosos, etc. para poderlos usar en el momento en que fuera necesario usarlos. En lugares como Huánuco, o en lugares tan alejados como Ingapirca en el Ecuador, o más allá todavía, más hacia el norte, cerca de la región donde están ahora la región de Quito, la región de Atahualpa, nosotros encontramos cantidades impresionantes de estas colcas.
Y a lo largo de todo el territorio peruano era como bancos, como lo que ahora tenemos nosotros. Nuestro lugar de acumulación se llaman bancos. Te guardamos el dinero para ir acumulando, decimos que ahorro, y a partir de eso vivimos. En el mundo andino era así. Cuando los españoles llegaron, se encontraron que en las colcas podían encontrar ropa, podían encontrar comida, algo parecido a lo que hacen todavía hoy los chinos, que guardan esas cosas en cuevas, en lugares especiales, especialmente comida, para poder subsistir. En el mundo incaico tenía mucho que ver la acumulación de cosas como hilos para tejer, telas en su conjunto, lana, algodón, etc. Elementos para poder tejer en cantidades. No había un solo lugar en el Perú donde eso faltara. Esta condición estaba asociada a la posibilidad de organizar todo eso dentro de un solo gran paquete, y esa es la gran industria que permitió a los incas ser lo que fueron. La manera de organizar la conectividad de los pueblos no es solamente el construir un camino que conecta un pueblo con otro, este Capacñán famoso. El Capacñán tiene sentido y es un trabajo realmente extraordinario gracias a que permite que la acumulación que se ha hecho en todo este inmenso territorio pueda efectivamente ser distribuida en toda esta población y pueda manejar el circuito de relaciones económicas de todo este territorio de manera adecuada. Cuando yo pienso en la historia del Perú, veo cómo esto fue lo que faltó cuando se programó la nueva instancia de la historia nuestra del Perú. Cuando se definió, más que programó, esta nueva instancia, nosotros decidimos que el Capacñán desapareciera. O sea, el mecanismo de conectividad que hizo poderoso este mundo de los incas, con un desarrollo del poder que realmente podía ser redistribuido en general. Cuando entraron los españoles y decidieron que el eje de movilización en el Perú fuese la costa. Este eje, que finalmente concluyó con la construcción de la vía panamericana, ¿cierto?, que cruza la costa, generó una situación realmente tremenda. Los lugares que eran la punta en el desarrollo en tiempos andinos, incaicos y preincaicos, que estaban en la cordillera, Cusco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, etc., Jauja, Huánuco, que estaban en la punta del desarrollo, de repente comenzaron a declinar. No tanto todavía en la época de la colonia, porque en la época del virreinato, porque los españoles respetaron muchos de los mecanismos de conectividad que existían en tiempo de los incas. Y a partir de eso ellos movilizaban sus recursos. De alguna manera, por esa causa, lugares como Cusco tienen las estupendas iglesias, templos, monasterios, conventos que tenía Ayacucho, Puno, etc. Y está, qué sé yo, el gran arte colonial, la gran producción colonial, la capacidad de acumulación estaba todavía en ese eje mismo del Capacñán. Cuando después vinimos y descubrimos que nuestros mecanismos de cambio estaban determinados principalmente por los requerimientos de la Revolución Industrial Europea en el siglo XVIII, es que decidimos optar por un cambio radical de la conectividad y decidimos que el eje ya no sea lo que está dentro o detrás de las montañas. Entonces, priorizando este territorio, nuestro eje de riqueza, nuestro eje de desarrollo cambió. Todos los que somos serranos pasamos a segundo lugar y los que somos selváticos pasamos a tercer lugar. Las condiciones que permitieron que existieran cosas como Pajatén o que permitieron condiciones como de acumulación importantísima como la que dio origen a Cuelap y a todo este conjunto de condiciones de existencia que van desde el norte del Ecuador hasta Bolivia, en Samaipata. O
son parte de un desarrollo selvático que nunca jamás volvió a producirse. No es posible pensar ahora en algo tipo Pajatén que se pudiera hacer después del siglo XVI. Y era una cosa de acumulación de riqueza, fuerza de trabajo, capacidad de inversión, población suficiente y elementos de consumo con capacidad de poder permitir la reproducción de toda esta riqueza. Eso que se produjo pues, a partir del siglo XVIII, XIX sobre todo, es algo que en el siglo XX lo hemos ido afianzando fuertemente con la definición de que nuestro país ahora mira al mar y solo al mar y no da la vuelta hacia nuestras condiciones andinas de desarrollo. Esto fue lo que admiraron las gentes del Incario, y esto fue el poder que el Incario tuvo. No fue ningún otro, no fue la genialidad de los cusqueños, porque además el imperio, esto les cuento porque no hay que comentarlo, porque los cusqueños me van a odiar. Eso comienza desde antes. Dicen que porque soy ayacuchano, pero en realidad comienza desde la época de Huari, cuando comienza a formarse el primer Tahuantinsuyo. Pero ¿qué cosa es? Es simplemente los mecanismos de articulación que hay entre los diversos pueblos del Perú, mediante formas de conectividad que hacen posible. Mire, con el Capañán, yo aquí en Lima me subo al Capañán y de ahí me puedo ir a cualquier parte del inmenso Tahuantinsuyo. Ahí está, hay una ruta gracias a la cual puedo irme a Tucumán o puedo irme a Quito o a Pasto. Puedo moverme en dirección este-oeste con gran facilidad desde ese eje que me moviliza en todas las direcciones. Y eso es poder, eso es economía de base, a partir de la cual los pueblos no se retrasan, se comunican entre ellos y a partir de esa comunicación desarrollan pues. Esta situación y estas condiciones hicieron que la meta fundamental del poder en el mundo andino estuviera en la capacidad, nomás como es, de hacer unificación en un territorio en donde lo característico son las diferencias. Oigan, es que sí somos diferentes en el Perú, muchísimos diferentes, unos más diferentes que otros. Nosotros hablamos en ayacuchano de una manera distinta como hablan los puneños en Puno, de una manera distinta como comen, como visten, como hacen las cosas unos pueblos de la selva y otros pueblos. En Arequipa es distinto a Yurimaguas, pues, y es distinto en Cajamarca y es distinto en Puno. Estas condiciones diferenciadas las unificaron estos tipos. Y su unificación no fue una imposición dictatorial, oigan, todos ustedes son iguales, como sí ocurrió en el siglo XIX. En el siglo XIX establecimos nosotros, nuestros antepasados inmediatos, establecimos ¿qué cosa? En la Constitución del Perú, la expulsión de la diferencia a través de la consigna de que todos en el Perú somos iguales. Mentira pues, no es cierto, no somos iguales, nosotros lo sabemos. Y esas diferencias de que no somos iguales nos exigen a nosotros un tipo de unidad diferente. Y esa unidad la lograron los incas. Y esa unidad la lograron los huaris en un territorio mucho más pequeño, pero los incas en un territorio inmenso. Éramos hermanos, las gentes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, noroeste, Argentina. Éramos hermanos, vivíamos sobre la base de las mismas leyes. Y dentro de estas leyes bastante genéricas, respetábamos lo que los unos hacían, respetábamos la diversidad. Porque la diversidad era parte sustantiva de nuestra existencia. Sí, pues, somos diferentes, aceptémoslo, pues. Y como aceptamos esas diferencias, las respetamos. Y a partir de ese respeto, construimos una unidad en la que todos, que no somos iguales, por nuestras costumbres, por nuestras comidas. Qué bueno que podamos hacer las cosas ahora con esta cosa de la comida, porque una de las características de eso es que comemos diferente en cada lugar, pero hemos logrado hacer que haya una capacidad de comunicación
que nos permita asumir que hay una suerte de comida peruana. Yo no lo creo, pero yo sé que hay una comida piurana, hay una comida ayacuchana, una comida cusqueña, y hay los cuyes de un lado, los cuyes de otro lado, y que son diferentes como se preparan en cada lugar, pero todo eso es como parte de una unidad compleja que nos permite entender un país en sus dimensiones múltiples y diferenciadas como una sola unidad. Eso es lo que, desde mi punto de vista, nos permite entender la naturaleza del poder en el mundo andino y especialmente en el caso de los incas. Por eso admiro yo a este caballero que a quien no todos nosotros conocemos, pero nunca hemos visto, que es don Garcilaso de la Vega. Tiene muchos enemigos, ¿sabe? Y hay muchos amigos míos que son enemigos de Garcilaso. Y yo he atacado muchas veces a Garcilaso, porque tiene varias cosas que son evidentemente fantasiosas, pero lo admiro porque su fantasía no fue una fantasía negativa. Su fantasía fue aquella apologética fantasía que le permite a todos nosotros, nos permite a todos nosotros valorar una manera de entender este país que bien valiera la pena que nosotros la asumiéramos en nuestro tiempo para poder resolver los miles de problemas que tenemos por no entender nuestra diversidad como la forma más importante de nuestra posible unidad. Muchas gracias.